Buenos días, mi nombre es Andy Hidalgo del grupo 5. Vamos a mostrar cómo es que funciona nuestra red interna, la cual por medio de las IPs de las máquinas virtuales podemos ver cómo se comunican entre ellas. Como podemos ver, tienen sus IPs y si hacemos un ping a alguna de esas dos IPs, por ejemplo a la IP de la máquina 2 que es la 192.168.1.3, nos responde y podemos observar cómo envía 4 paquetes y los 4 paquetes son recibidos sin pérdida de paquetes. Igualmente, por ejemplo, en la máquina 3 le hacemos un ping a la máquina 1, que es la 192.168.1.2. Igualmente se envían los paquetes de manera correcta y se reciben de manera correcta. Entonces, una vez mostrado el funcionamiento de nuestra red interna, podemos proceder a mostrar los requerimientos del proyecto. Ok, el primer requerimiento de nuestro proyecto consiste en capturar el consumo de CPU y memoria del sistema operativo y determinar cuáles son los procesos que más consumen. Esto se debe de ejecutar todos los días, cada hora. Entonces, este requerimiento lo podemos lograr gracias a crear un script bash. Un script bash que mediante el comando SAR y el comando pitstat de nuestra herramienta systat nos muestra el consumo de CPU y el consumo de memoria de los procesos. Además de que en este script bash colocamos un comando script-q-c. Este comando lo que hace es que convierte la información que nos da el Ubuntu Server a la hora de ejecutar los comandos del systat, lo convierte a un archivo de texto. Esto nos resultó útil para poder capturar la información de los procesos y además poder verla en nuestro ordenador real mediante crear un archivo, el cual le damos el directorio de nuestra carpeta compartida, la cual configuramos anteriormente, y colocarle una fecha que va a ser la fecha de nuestra máquina virtual y las horas, minutos y segundos. Ok, una carpeta compartida en Ubuntu Server se trata de una carpeta que se le puede agregar información, guardar y crear archivos desde el Ubuntu Server y al mismo tiempo podremos observar l- toda esa información en nuestro ordenador real mediante una carpeta que nosotros hayamos configurado para dicha función. Ahora vamos a mostrar nuestro otro script, el cual es del segundo requerimiento, el cual nos indica que se debe capturar la lista de procesos activos en el sistema todos los días a las 8 am y a las 8 pm. Este script bash es similar al anterior con la diferencia de que el archivo se guarda con un nombre distinto, que en este caso es la lista de procesos, y el script lee la información del comando psaux, el cual nos muestra la lista de procesos que están activos en el sistema. Luego, nuestro siguiente requerimiento nos indica que se debe capturar la utilización actual de todos los file systems de nuestro sistema. Es por eso que creamos un otro script bash llamado capturar file systems, el cual funciona de la misma manera que los dos scripts anteriores, solamente que ejecutamos el comando df-h, el cual nos muestra los file systems de nuestro sistema. Igualmente, el archivo se guarda con un nombre diferente. Y por último, como último requerimiento, tenemos que se debe capturar las últimas entradas de los logs de sistema
de autorización o seguridad y logs de kernel. Para eso, igualmente creamos un script bash, con la diferencia de que en este script bash no hizo falta utilizar el comando script-q-c. Esto debido a que los logs ya trabajan en un archivo de texto, por lo que solamente buscamos el archivo de logs del sistema, el archivo de logs de autenticación y el archivo de logs de kernel en nuestro Ubuntu server. Igualmente el directorio va a ser la carpeta compartida y la fecha va a ser el día de nuestra máquina virtual con la hora, los minutos y los segundos. Estos scripts que vimos anteriormente tienen la capacidad de ser ejecutados por demanda del usuario, por lo que si se desea ejecutar en cualquier momento, se puede hacer. Por ejemplo, vamos a ejecutar el script bash de capturar procesos. Y como vemos, nos muestra diferente información de los procesos y el consumo de memoria y CPU de estos mismos. Ok, a continuación vamos a ejecutar el siguiente script, el cual es lista de procesos, el cual nos muestra toda la lista de procesos que se están ejecutando actualmente en nuestro sistema. Luego vamos a ejecutar el script bash de capturar file systems, el cual nos muestra los file system actuales de nuestro sistema Ubuntu Server. Y por último, vamos a ejecutar el script bash de capturar logs, cual nos muestra los registros. Ahora vamos a mostrar el funcionamiento de nuestra carpeta compartida. Como vimos anteriormente en los scripts bash, todos los archivos se guardan en nuestra carpeta compartida, la cual está acá. Todas las máquinas tienen una carpeta compartida. En este caso vamos a acceder a la máquina número 1. Y como podemos ver, acá se encuentran todos los archivos que se generaron mediante los scripts que acabamos de ejecutar. Por ejemplo, el de mostrar los procesos. Acá se encuentra la información del script. Como mencionamos anteriormente, en nuestro script bash de capturar logs, no utilizamos el comando script para transformar la información de nuestro Ubuntu server en un archivo de texto. Esto debido a que los registros, los logs, ya los almacena como archivos de texto, por lo que solamente es enviarlos hacia, hacia nuestra carpeta compartida. Y como podemos ver, nos muestra los logs del sistema. Y los logs del sistema se tratan de los registros que guardan los datos de inicio y apagado del sistema, los errores y advertencias de nuestro sistema, los cambios en la configuración y la actividad de nuestro sistema. Ok, ahora vamos con los logs de autenticación o seguridad. Estos logs se encargan de guardar los intentos de inicio de sesión que se hayan llevado a cabo en nuestro Ubuntu server, cambios de contraseña y los permisos concedidos o denegados por nuestro Ubuntu server. Y por último tenemos los logs del kernel, los cuales se encargan de guardar los registros de información sobre los dispositivos, sobre los mensajes de arranque y sobre los eventos de la red. Igualmente, todas las máquinas fueron configuradas para que tengan estos scripts bash y puedan guardar la información en su respectiva carpeta compartida. Por lo tanto, vamos a ver en la máquina 2 el funcionamiento de nuestros script bash. Igualmente el script bash de lista de procesos, el script bash de capturar file systems y el script bash de capturar logs. Y como podemos ver, estos datos se guardan igualmente en nuestra carpeta compartida de la máquina número 2. Lo mismo ocurre para la máquina 3.
por lo que vamos a ejecutar alguno de nuestros script bash, como puede ser el capturar logs. Y como podemos ver, la información se guarda en nuestra carpeta compartida. Por último, queremos mostrar el funcionamiento de la automatización de estos script bash, ya que como mencionamos anteriormente se deben ejecutar a ciertas horas según los requerimientos que nos hayan indicado. Para eso utilizamos la herramienta cron con el comando crontab-e, la cual nos permite automatizar comandos a ciertas horas. Entonces acá tenemos guardada la información. Por lo tanto, el script bash de capturar procesos se ejecuta cada hora todos los días. El script bash de lista de procesos se ejecuta todos los días a las 8 a.m. y a las 8 p.m. El script bash de capturar file systems se ejecuta todos los días cada 2 horas y el script bash de capturar logs se ejecuta todos los días a cada hora. Y así es como funciona nuestro cron tab, el cual nos automatiza las tareas. Y eso sería el funcionamiento de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.